Muy buenas noches a todos, nuevamente bienvenido a este quinto encuentro donde seguimos añadiendo, integrando ingredientes que le den sazón a esa parrilla de conocimientos para disfrutar de un agasajo de saberes como debe ser, con una buena satisfacción, con ese gustoso, esa alegría que nos permite a nosotros disfrutar de cada aprendizaje o de cada conocimiento. Si bien es cierto, y nuevamente también, y disculpen, darle gracias también a la corporación por siempre estar atento y estar ahí puestos para poder dar respuestas de manera significativa a cada uno de ustedes, los participantes. Entonces, quizás sí, quizás no. Puede que por ahí haya alguien que haya entrado todavía tarde, porque bueno, vio los videos o alguien le comentó y quiso entrar, dado a que hay clases ya grabadas y bueno, se va poniendo al día y luego puede accesar a la parte síncrona, ¿ok? Entonces este es el récord académico, no nos vamos a detener mucho allí. Es mi experiencia en el campo de la docencia y en el campo de la investigación, el nombre que le he dado para poder facilitar contenidos de manera teórica, de manera operativa, procedimental, es este elemento que me pareció sumamente llamativo, lo que es llave ante la puerta, porque es lo que hoy en día hay que romper. Por ejemplo, cuando hablamos de una educación tradicional a una educación nueva, como le establece los teóricos, específicamente Freire en ese caso, estamos hablando entonces de también romper paradigmas y ese romper paradigmas es abrir la puerta a un nuevo camino, a un nuevo aprendizaje o a un nuevo conocimiento que nos va a facilitar a nosotros ese mundo de la investigación. Porque una puerta cerrada cuando se abre encontramos diversidad de cosas, de elementos o de factores totalmente desconocidos y que a nosotros, al tener acceso a ellos, entonces tenemos la posibilidad de conocer todo y cada uno de esos elementos a través de diferentes factores que puedan incidir en él o que puedan permitir describirlo, entenderlo y comprenderlo. Entonces, parte de este discurso que voy manejando, de estos términos, son situaciones que permitieron crear este nombre que está acá para compartir hoy en día con ustedes. Esto es lo que pude haber trazado como alguna finalidad o propósito o meta que requiero con el diseño y estructura de los contenidos que se manejan en este diplomado, parte de los módulos que a bien me tocó facilitar. Y como siempre digo, y van a escucharlo en cada una de las sesiones, es que no se puede hacer investigación si estamos, perdón, desligado de los centros de investigación y por tanto de las líneas de investigación. Para que una investigación pueda ser conocida, reconocida desde el punto de vista científico, debe estar inscrita en una línea y de por sí participar en diferentes eventos que puedan promocionar esos resultados. Muy buenas noches, bienvenidos también. Hilberto, Carmen y Consuelo. Esto es parte de lo que fue el módulo 1, ya esto nosotros culminamos la parte docente, en donde, gracias a Dios, o mejor dicho, Dios me permitió brindarle a ustedes un conjunto de estrategias, de herramientas o de actividades que van a permitir fomentar los procesos de investigación en sus estudiantes y donde ustedes van a estar inmersos para aprender de manera integrada. Ahora vamos a darle inicio a lo que es el módulo número 2, es propiamente la caracterización o la descripción o la identificación de ciertos elementos o estructuras que nos llevan a nosotros a poder seleccionar un enfoque, un paradigma que nos oriente ese diseño o ese recorrido metodológico para la construcción de esa investigación según su naturaleza y el problema a investigar. Entonces, esto que está acá, yo quiero irlos leyendo de manera simultánea. ¿Quiénes de ustedes
inician, cada vez que entran a un seminario de investigación, quienes inician con estas preguntas que son, vamos a decir, la base, el sustento de ese trabajo de investigación, porque el estudiante debe estar claro qué quiere conocer, qué, cómo lo va a conocer, cuándo, por qué, quiénes y para qué. Es muy importante conocer si ustedes inician por allí o se van de manera directa a decir que existe este enfoque y que esta estructura está ya establecida y que deben hacer de una vez un planteamiento del problema, o empiezan a facilitar al estudiante las bases fundamentales y esenciales para esa construcción, es decir, para que las vigas, entendiendo vigas, el ejemplo que le puedo dar yo, que esas vigas son los capítulos, ¿verdad? De esa estructura investigativa, y que la fuerza de esa viga son los elementos que comprenden o conforman cada uno de esos capítulos. Preguntas al comenzar un proyecto. Sí, son sumamente importantes. Hay una acotación que esto también lo pueden hacer ustedes con una estrategia o a manera de dinamizar o poder interactuar con una manera más participativa y activa la clase con nuestros estudiantes. Muy buenas tardes, Ivette. Entonces, a través de la ruleta, que ya nosotros la conocemos porque ya la vimos, acá el estudiante puede tener la disposición de decir cuándo es stop o cuándo tiempo. El docente viene y la detiene, y el número que quede en ese caso es la pregunta a responder en ese momento por el estudiante, que pudo haber dicho tiempo o que pudo haber dicho stop. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre la pregunta 1 y la pregunta 5? Es decir, ¿para qué investigar y por qué investigar? ¿Qué respondieran ustedes si yo les hago esa pregunta ahorita? ¿Por qué investigar y para qué investigar? ¿Cuál sería su respuesta en ese momento? ¿Por qué y para qué investigar? ¿O quién entiende la diferencia entre esas dos preguntas? Hago esa acotación porque me ha pasado, creo que en la mayoría de los casos, cuando preguntamos ¿para qué investigar? Y responden con ¿por qué? Entonces, si estamos preguntando ¿para qué? ¿Por qué respondemos ¿por qué? Entonces, sí me gustaría poder escuchar cuáles son esos conocimientos o significados que tienen ustedes, escuchar, no, perdón, leer sobre esas dos preguntas. ¿Para qué investigar y por qué investigar? Si tenemos la capacidad de poderle dar una respuesta significativa, entonces podemos orientar de manera exacta, detallada y clara a nuestros estudiantes. ¿Por qué es el motivo y para qué es la meta? Bueno, sí, muy aprobado. Para conocer nuevos paradigmas y en qué impacta. Eso es si ya estás inmerso en qué investigación. Pero si tú tienes, en este caso, ¿para qué o qué vamos a investigar? En este caso es algo que se desconoce, que lo queremos conocer. La uno sería el objetivo de la investigación. Un objetivo, 5 propósitos. ¿Para qué es obtener el resultado? Bueno, desde el punto de vista de la clasificación, lo podríamos ubicar ahí, si es cierto, pero en este caso, cuando hablamos de qué puedo responder, en este caso es el por qué, como dicen, el motivo, la causa que pudo haber generado ese problema, y el para qué es para poder, cuál sería la solución que nosotros le vamos a dar a ese problema, ¿ok? Porque tiene que ver cuando hay una necesidad insatisfecha, ¿para qué es encontrar la razón? Exacto. Muy bien. Correcto, Rosa y todos los compañeros que han respondido. Bueno, creo que estamos bastante claros en esa parte. Entonces, de esta forma, ustedes también lo pueden hacer con sus estudiantes, pero le pueden dar un valor agregado como ustedes quieran. Pueden decirle al estudiante que lleve un dado, y el dado, obviamente, como tiene 6, se ajusta y se adecua a estas preguntas porque son 6 preguntas exactamente. Pero ustedes le pueden dar un valor de profundidad y de complejidad atendiendo al nivel, al semestre o al nivel académico en el cual ustedes estén inmersos. Ok, ahora sí vamos a entrar a lo que nos compete en materia de investigación. Fíjense que hay nombres que, por el hecho de situaciones y experiencias que me han venido surgiendo, se me han venido generando,
le doy este nombre, dice, paseando por los procesos de investigación, ¿construyo u obedezco? ¿A quién está orientado este elemento, esta perspectiva? Está orientado mucho en esta parte al estudiante. Luego más adelante vamos a ver parte a lo del docente. ¿Por qué coloco construyo u obedezco? Bueno, ustedes van a estar claros porque muchas veces me han hecho comentarios acerca de lo que voy a comentar. Construyo u obedezco. Entonces el estudiante construye u obedece. ¿A qué se debe esto? Que muchas veces el papel del docente, del tutor, del asesor está implementándose de una manera incorrecta. Entonces, si al estudiante se le está diciendo siempre qué es lo que debe hacer, por qué lo debe cambiar, cómo lo va a cambiar, tienes que hacer esto, pero sin argumentos sustanciales, argumentos que justifiquen esas recomendaciones, esos cambios que te estoy haciendo, entonces el estudiante está obedeciendo. Ahora, si el estudiante, a través de esas sugerencias, de esas recomendaciones que el docente les está realizando, puede decir, profesor, pero disculpe, un momento, ¿cómo voy a cambiar esto por lo que usted me está diciendo si lo que yo pretendo con mi investigación no tiene relación con lo que usted me está comentando? Porque fíjese, usted me está cambiando este verbo que no es de un enfoque cualitativo y a un enfoque cuantitativo. Entonces no hay relación porque yo lo que busco es comprender, interpretar, conocer la realidad social. En este caso no estoy buscando exponer de manera, vamos a decir, detallada números que refieran a un problema. No es lo que yo pretendo. En otra situación hay cambios que y porque lo he podido escuchar, gracias a Dios no me pasó, que le dicen, no, cambia este objetivo completo, donde ya el estudiante tiene prácticamente el cuadro operacional, tiene realizado ya su planteamiento del problema o la matriz de categorías y la descripción del fenómeno, está listo, está muy avanzado, y el docente de repente le dice, cambia este objetivo o este propósito. Si le estás diciendo que cambie este objetivo y cambie este propósito, les estás restando al trabajo que ya viene haciendo porque estás modificando ¿qué? O la dimensión o la subcategoría. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer ese cambio al estudiante a este avance, a este espacio en donde está? Para poder hacer ese cambio, tú tienes que haber observado que ese elemento teórico en ese objetivo no tiene ninguna relación con el trabajo de investigación. De resto, no puedes hacer ni ese cambio. Ahora, cuando el estudiante está siempre en el papel de obedecer, cuando no se ha casado, no se ha apropiado de su enfoque de investigación. Es decir, el estudiante decidió por X causa trabajar una investigación con enfoque cualitativo, con un paradigma interpretativo y un método o diseño de investigación fenomenológico. Pero como él no ha leído, no se ha documentado, no se ha nutrido de qué significa ese enfoque, cuál es la finalidad, qué es lo que persigue, así como el paradigma y el método de investigación, siempre va a estar en la línea de obedecer. Nunca va a llegar a construir, porque como no tiene propiedad para poder refutar a los cambios que el docente le está haciendo, lo único que va a hacer es obedecer, más nada. Entonces sugiero, yo cada vez siempre le digo a los estudiantes, indistintamente sean mis estudiantes o sean de otros estudiantes, tiene que formarse, documentarse, nutrirse, porque no todas las observaciones que te hagan son pertinentes. El caso está de que muchas de las observaciones que hacemos o hacen, porque en este caso no me considero dentro de ese grupo, o hacen muchos de los docentes de seminario, hasta el jurado, los tutores, te hacen cambios que no responden a la necesidad que tú tienes como investigador, que no son acorde a la realidad del contexto en donde tú estás realizando tu investigación. Entonces, tú tienes que documentarte para poder refutar lo que el docente te está diciendo. A ver, mi proyecto de grado debí cambiar por 3 ocasiones aún después del grado de campo. Bueno, Consuelo, a lo mejor tú tuviste la capacidad o en ese momento no tenías las competencias que hoy en día tienes y no pudiste refutar esos cambios que a bien te hacían. Porque no, el hecho de que, vamos a tomar el ejemplo,
que esté yo de este lado, que sea el facilitador y ustedes estén de aquel lado, como si fuese un salón, pero en este caso es digital, no quiere decir que el que está de este lado donde estoy yo es el sábelo todo. Somos humanos y nos podemos equivocar. Entonces, lo que sí bien es cierto es que hay que respetar todas las ideas que cada uno de ustedes tengan y que mi persona también, pero los cambios, las sugerencias y las recomendaciones que se vayan a hacer tienen que tener un argumento válido, un motivo sustancial que permita a mí como investigador primero analizar los cambios que me están diciendo. Si son pertinentes, se consideran. Si no son pertinentes, no se consideran, pero debo refutar con base para que el cambio no se dé. Yo le hice a ustedes el comentario que en mi tesis doctoral, cuando un miembro solamente del comité me puso objeción con el gráfico que les mostré de redes semánticas que hice yo a través del PowerPoint, no le gustaba porque los colores X, yo le dije, profesor, la tesis es mía. Y de esa manera así se va a quedar porque es una investigación que nació de mi gusto, de mi interés y que por lo tanto representa lo que se busca o se pretende hacer. Bueno, lamentablemente a veces vamos a decir, las estructuras de poder de las universidades hacen que podamos decir, bueno, sí, vamos a hacerlo para cumplir, para poder aprobar y salir del paso. Pero por eso digo, el sistema muchas veces es lo que nos está llevando, como decir, a nadar fuera de contexto. Entonces, por eso es que el proceso, en el caso del tutor y el docente, hay que primero transformar esa mentalidad que tienen ellos para que el estudiante pueda tener acceso a la llave y poder abrir a la puerta y gozarse del mundo de la investigación, porque muchos no gozan de esa investigación. Entonces, ahora sí, tenemos en este caso tres enfoques esenciales, que son los que todos conocemos y que muchas veces hemos tenido la oportunidad de hacer investigación entre uno y el otro, o más que todo uno. Y no hemos adentrado a los demás. Bueno, eso no, indistintamente, no es que no es tan relevante, porque para nosotros podemos orientarnos a cualquier enfoque para hacer nuestra investigación, pero si somos docentes de seminario, sí tenemos que conocerlos todos porque hay que abordar, porque tenemos diversidad de estudiantes y bueno, cada uno de ellos va a seleccionar un enfoque y un paradigma atendiendo a la naturaleza que se requiere. Nosotros los docentes no debe, vamos a decir, imponer el método, el diseño, el enfoque, el diseño y el paradigma, sino que los muchachos tengan la libertad de poder decidir o seleccionar. Entonces tenemos el enfoque cuantitativo, el cualitativo y el mixto o conocido como paradigma emergente. Pues. Pero el cuantitativo ya todos sabemos que es un enfoque que pretende única y exclusivamente la traducción de resultados en números o estadísticas que puedan describir una situación o un problema. Pero desde mi perspectiva, la investigación cuantitativa se queda allí, en los números, no permite abordar a profundidad esa situación o ese problema que bien pudimos haber observado, pudimos haber planteado y que los resultados los están confirmando aún más, propio de las hipótesis que pudimos haber generado en ese momento. Entonces, esa situación desde el punto de vista cuantitativo es una investigación que es interesante también porque los números representan una alerta, una alarma y diciéndote que hay un problema y que hay que abordar. ¿De qué manera? Va a depender de ese grado de profundidad que tenga el problema y del acceso a la información que también tenga el investigador. El otro enfoque es el enfoque cualitativo. En ese enfoque cualitativo va a depender mucho del paradigma o del método de investigación que podamos seleccionar para desarrollar esos resultados. Entonces, la cualitativo contrapone al cuantitativo propio de que los resultados no son traducidos en números, sino que son traducidos en algunos marcadores de análisis o en algunas categorías que representan palabras con mayor significado o mayor relevancia en el estudio que bien estamos haciendo partiendo de las respuestas que emergen de ese instrumento, que es totalmente diferente al cuantitativo. A manera de introducción, mayormente las investigaciones cuantitativas, y ustedes me podrán corregir en el caso de que no sea así,
pero en la experiencia y en la diversidad de trabajos de investigación que he podido revisar en unas investigaciones cuantitativas, la mayoría de ellas son descriptivas de campo transaccional no experimental. Entonces, más adelante van a ver una lámina que, atendiendo a esto que acabo de exponer, el nombre que yo le, o la etiqueta que le coloco a este enfoque de investigación por esa situación, porque es que si las ponen a revisar todas en las que he podido revisar, que han sido un gran número, son así. No experimental, transaccional de campo, descriptiva. Es lo único que observamos. ¿Ok? Y en esa parte, entonces, es muy importante entender que lo cualitativo sí conlleva a un poco de elemento diferencial porque debido al paradigma y al enfoque y al método marca un poco la diferencia. ¿Ok? Porque hay varios métodos que permiten trabajar ese diseño de investigación. Aun cuando en la otra hay varios tipos de investigación, la mayoría se está centrando ahí porque hay investigación aplicativa, experimental, evaluativa, pero la mayoría se está centrando en lo descriptivo, transaccional de campo, no experimental. Una pregunta, ¿y la documental dónde queda? La documental la ubicamos en la parte cuantitativa, pero muchos autores también lo refieren en la cualitativa por el tipo de análisis que se hace, que se pueden utilizar matrices de análisis donde hacemos sistematizaciones, reflexiones, críticas de documentos. Juan, no sé si respondí a tu pregunta. Entonces, ahora los paradigmas son los positivistas, el interpretativo, el sociocrítico y la complementariedad. El positivista estaba relacionado entonces con el enfoque cuantitativo, el interpretativo está situado en el enfoque cualitativo junto al paradigma sociocrítico y el paradigma de la complementariedad, a tu orden, pertenece al enfoque mixto. En lo que es el paradigma interpretativo, ubicamos o podemos ubicar a los métodos fenomenológicos, etnográficos y de teoría fundamentada, que utiliza muchas veces no utiliza lo que es el interaccionismo simbólico, esta última que acabo de mencionar. Entonces, en la parte de la fenomenología o los estudios fenomenológicos, son investigaciones que pretenden comprender o conocer a profundidad el comportamiento de una categoría, ¿okay? A través de la descripción de significados propios de quienes intervienen en ese contexto, quienes están inmersos de manera directa en ese fenómeno y que a partir de las experiencias y vivencias de ellos sobre el fenómeno y el contexto en donde se está desarrollando la investigación, ellos van a describir, ¿ok? Ese fenómeno como tal. Me voy a explicar muy bien. En las investigaciones cuantitativas, el planteamiento del problema se hace a través de vamos a decir, de la investigación de documentos estadísticos que muestran resultados propios. Es decir, que lo podemos hacer desde la computadora, desde el teléfono, investigando documentos que nos permitan a nosotros suministrar información para poder plantear el problema. Pero en esta investigación, desde el punto de vista de la fenomenología, la misma teoría fundamentada y la etnografía, no es única y exclusivamente el consultar, documentos como tesis, libros, artículos, ensayos, sino que va mucho más allá. Porque como bien es cierto, busca comprender y describir significados propios de las experiencias y vivencias de ellos, que son los que están interviniendo directamente en ese fenómeno. Entonces, es de esa manera, a través de unas entrevistas que puedo hacer yo de manera informal o formal, mesas de trabajo donde se establezcan conversaciones o discusiones, que haga esa descripción de esos fenómenos. Que obtienen, para que sea una investigación científica, tienen que tener el sustento o el aval de autores o teorías que refrendan vamos a decir, esa concepción o esa perspectiva es lo que hay que considerar, pero no podemos ubicarnos como en otra investigación. Sí, a partir de técnicas o instrumentos
que pueden ser para el inicio, para poder plantear ese fenómeno, describir ese fenómeno, hay que aplicar ciertas técnicas o instrumentos que nos van a permitir recoger o recabar información para poder describir el comportamiento de ese fenómeno propio de las categorías. Y que luego más adelante es ahí donde se van a aplicar otros instrumentos que son con mayor estructura, porque van a responder entonces a darle respuesta, valga la redundancia, perdón, a los propósitos a través de las teorías o de las unidades de análisis o indicadores, hablando de la cuantitativa, que permiten formular ese instrumento. Y tenemos también el paradigma sociocrítico, donde ubicamos la investigación-acción participativa. ¿Por qué? Porque permite en esta parte criticar desde el punto de vista de la interacción social, ¿verdad? Cómo se comporta toda esa situación que venimos diagnosticando, que venimos observando y que nos va a permitir entonces conocer todas esas limitantes, dificultades para poder enfocar las actividades, las estrategias y los contenidos que vamos a abordar en el plan de acción. Plan de acción es una herramienta que es, como su nombre lo indica, va a permitir accionar para generar cambios y transformaciones de ese diagnóstico que pudimos haber observado. Y por último tenemos el paradigma de la complementariedad, o conocido también como el paradigma emergente, que es la combinación de lo que tenemos de manera anticipada a él. Entonces, podremos trabajar un enfoque cuantitativo con un cualitativo, indistintamente del método de investigación, y va a depender también de lo que nosotros queramos o buscamos con esa investigación. En la sociocrítica pueden entrar las investigaciones cualitativas, pero teniendo ya elaboradas las preguntas o lo que se quiere conocer. Es que la sociocrítica es un enfoque cualitativo donde se ubica el método de investigación o el diseño de investigación, acción participativa. Si bien es cierto, tú puedes, para ese diagnóstico, tú puedes crear algunas preguntas que puedes desarrollar, pero mayormente como es una investigación participativa donde nos involucramos todos, el investigador y todos los que tienen incidencia o influencia en él, deben participar de manera integrada. Entonces son preguntas que no puedes hacer uno por uno como se puede hacer en la fenomenología, porque sin embargo en la etnografía también lo debes hacer de manera grupal. ¿Por qué? Porque la etnografía pretende conocer culturas, tradiciones, costumbres de un grupo social, bien sea indígena o no. Pero el etnográfico, si se pudiera decir, implica un poco más de trabajo que los otros enfoques y paradigmas, porque tú prácticamente tienes que formar parte de ese grupo, tienes que convivir con ellos, como por ejemplo tomarte el café, compartir una de las comidas, ir a una de las actividades que ellos como culturalmente tienen, porque eso es lo que te va a dar a ti la información suficiente para poder caracterizar o describir de manera etnográfica ese fenómeno que estás observando. Y se deben hacer a personajes más representativos como el cura, el presidente, el municipal, hasta los grupos étnicos, que también es donde en mi experiencia son los que más he podido revisar investigaciones con este método etnográfico. ¿Okay? Bien, esta estructura que está acá creo que es la estructura que ustedes más conocen, pero tiene un valor intencional. Ahí hace falta algo por algún lugar y la intención es que ustedes puedan identificar qué es lo que falta y en qué capítulo. Glady dice, y ese tipo de investigación son más largas a la hora de obtener resultados. Bueno, Glady, en cierta parte pudiéramos decir que sí, pero en cierta parte te puedo decir que no. ¿Por qué? Porque las investigaciones cualitativas tienen una característica muy primordial, que el investigador decide hasta dónde va a llegar. Entonces, dependiendo hasta dónde va a llegar es el nivel de profundidad y complejidad que se le puede presentar en la investigación. Sí, Juan, así es. Entonces, fíjense que esta estructura que está acá, mientras yo voy leyendo y voy describiendo, ustedes me deben de decir qué elemento hace falta y en qué capítulo no está. ¿Ok? Bueno, fíjense que la introducción es parte de lo que antecede al capítulo 1. Luego de la introducción va el capítulo 1. Es otra cosa que está dentro de los capítulos 1, 2, 3 o 4.
El capítulo uno, como vemos, pareciese que esto nunca va a cambiar en ninguna de las investigaciones cuantitativas. Esto tiene que ser así de por sí. En ciertos casos que he podido revisar de investigaciones cuantitativas de acá mismo del Zulia, en diferentes universidades, muchas empiezan con el paradigma primero, luego con el enfoque, o estas empiezan con el enfoque y luego con el paradigma, pero ahí es igual, va a ser siempre lo mismo porque el orden de los factores no altera el producto. Estamos manejando la misma estructura, pero con un orden diferente. Entonces, el capítulo uno comprende siempre esos elementos que están allí, que es el planteamiento del problema, la formulación, los objetivos, tanto el general como el específico, la justificación y la delimitación, atendiendo que ya sabemos que la justificación debe ser desde el punto de vista social, práctico, tecnológico, quizás legal. Eso va a depender mucho del área de conocimiento en la investigación que estemos desarrollando. Claro, claro, pero en cierta parte donde hablamos del planteamiento del problema es donde se hace un planteamiento del problema desde toda esa perspectiva. Pero bueno, en la parte de acá en las que yo he revisado en diversas universidades, hablamos del planteamiento del problema y en algunos casos, en el capítulo 2 es donde se pueden hacer antecedentes de la investigación y también se pueden colocar algunos antecedentes históricos que muestren evolución o transición de esa situación. Ya voy a eso. En la justificación de la investigación encontramos el porqué y el para qué de nuestra investigación y además de la naturaleza que presenta nuestra investigación, que se debe hacer las tres justificaciones que no deben de descuidarse en una investigación son la investigación teórica, la justificación teórica, perdón, la metodológica y la práctica. En cuanto a la teórica, está muy referida a los aportes teóricos que brinda esa investigación a otras investigaciones y aún más al contexto propio donde estamos desarrollando la investigación porque le vamos a brindar, ¿verdad? Conceptos, elementos que permitan ellos conocer para poder abordar y entender y comprender qué es lo que está pasando allí. En la parte metodológica es esa forma en cómo nosotros vamos a abordar esa investigación atendiendo a que va a permitir resultados tales. Entonces es muy importante exponer que se van a aplicar desde el punto de vista metodológico algunas técnicas e instrumentos que van a facilitar la recolección de información que permiten o orientan el análisis estadístico a fin de poder obtener el resultado fidedigno, ta. Y la justificación práctica es el aporte que le está dando a esa institución, a esa organización desde allí. Pero hay universidades que atendiendo al área de conocimiento y al enfoque o al foco de la investigación, colocan una justificación quizás legal o una justificación quizás educativa pedagógica, entre otros contextos. Ok, Hernán, te explico. Anteriormente en las universidades en las que tengo conocimiento exigían el renglón de las hipótesis en las investigaciones, pero hoy en día no están considerados, sino que se inicia de manera directa con las preguntas y por tanto los objetivos. Las acciones para generar el cambio o dar solución. Consuelo, ¿a qué te refieres con eso? Entonces, en la delimitación, como me acaban de preguntar, la delimitación, generalmente la delimitación espacial, la delimitación conceptual y la delimitación temporal. En la espacial es donde nosotros vamos a colocar toda la ubicación geográfica donde se encuentra ubicado nuestro contexto, objeto de estudio. Ejemplo, país, si voy a referirme a Venezuela, sería país, estado, municipio, parroquia, comunidad. Si me voy a Colombia, si no me equivoco, sería país, departamento, creo que municipio también, así, desde lo macro hasta lo micro. Toda la ubicación geográfica de ese contexto, objeto de estudio. Si me voy a la delimitación temporal, entonces es el tiempo referido o aproximado para el desarrollo de esa investigación, desde que iniciamos la construcción del capítulo 1 hasta que vamos a llegar a ese espacio de la sustentación o la difusión de la investigación. Y la delimitación conceptual, en este caso, es
referir a los teóricos o los autores que van a fundamentar las variables del estudio. Esas son las delimitaciones. Espero, Blanca, haber podido responder a tu pregunta. Ahora, abordando el capítulo 2, que es marco teórico, siempre se inicia por los antecedentes de la investigación. Hay universidades que tienen de una manera tan estructurada y rígida el desarrollo de estos antecedentes. A ver, y esa delimitación se plasmarían con unos párrafos continuos para cada delimitación. Va a depender mucho de la estructura o las normas de la universidad. En el caso de las que yo conozco, hay unas que se hacen diciendo delimitación conceptual, redactarla, luego se hace la delimitación temporal y también se redacta, o se hacen de manera hilada o secuencial, pero ya teniendo allí bien y la delimitación conceptual y luego refiriendo ahora a tal, pero sin los subtítulos que la permitan sesionar, ¿ok? Bienvenido, Giovanni. Igual, Lilian, profe, si tengo un problema, ¿cómo lo soluciono? Es que en ese planteamiento no encuentro esa parte. Si tienes un problema, ¿cómo lo solucionas? Fíjate que, bueno, a lo que puedo entender a tu pregunta. Vamos a suponer que ya tú tienes el problema que son dificultades de aprendizaje en estudiantes en el área de matemáticas. Lo primero que tú debes conocer es cómo tú vas a consolidar la solución, la respuesta a ese problema es formular tus objetivos. Los objetivos te van a permitir a ti conocer el cuerpo teórico, parte de esa investigación. Entonces tú formulas el instrumento te da una información, te da unos resultados y esos resultados es lo que te va a permitir a ti poder saber cómo vas a abordarlo. Pero en una investigación cuantitativa, el problema se descubre, se expone a través de números, pero no tiene abordaje para transformar o para solucionar ese problema. Entonces, para que tú puedas solucionar un problema, quizás en un gran porcentaje, debes irte a una investigación que te lo permita. ¿Cuál te lo permite? La IAP, porque aun y cuando las investigaciones cualitativas te va a permitir entonces entender por qué el estudiante está presentando dificultades de aprendizaje. A ver, la cuantitativa te dice a ti cuántos estudiantes presentan dificultad, más nada. No te va a conllevar a otro tipo de análisis. Simplemente te va a permitir a ti entender esto. Pero la cualitativa, desde el punto de vista del paradigma interpretativo, te va a permitir a ti conocer y comprender qué factores, qué elementos, qué aspectos, qué situaciones son los que están afectando o están promoviendo esa dificultad. Cuando entonces tú conozcas esa dificultad, por ejemplo, si son dificultades de aprendizaje, son algunas necesidades educativas que el estudiante posee. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Ahora tienes que trabajar esas necesidades a través de la IAP, fortaleciéndola, capacitándola para que entonces él pueda avanzar. Espero haber respondido, Consuelo. Entonces, con lo que iba diciendo que en los antecedentes de la investigación, hay muchas universidades que lo tienen muy riguroso y estructurado de la siguiente manera, que te exigen, si tenemos dos variables, deben ser 3 antecedentes por cada variable. Pero a su vez, gracias a ti, a su vez también deben ser antecedentes desde el punto de vista internacional, nacional y regional. La IAP. IAP es la investigación acción participativa, es un método de investigación que está situado en el paradigma sociocrítico con un enfoque de investigación cualitativo. En la IAP tenemos una diversidad de autores y dependiendo de ese autor que nosotros adoptemos o como comúnmente le digo, con el que nosotros nos casemos, va a depender mucho de ese diseño o esa ruta metodológica, porque hay autores que hablan de fases de ciclos y de etapas. Entonces, dependiendo del autor que nosotros adoptemos para nuestro diseño, es el nombre que le vamos a dar a cada uno de esa estructura de capítulo, de fase, ciclo, entre otros. Entonces, en los antecedentes, hay universidades que te lo exigen como tal, pero hay otras donde tú coloques los 6 antecedentes, indistintamente sean nacionales, internacionales, regionales, ellos te lo están aprobando. Pero hay otras que debe ser obligado los 3 internacionales, los 3 nacionales y los 3 regionales. Desde el otro lado están los referentes teóricos que obedecen mucho a las bases teóricas. Hay investigaciones
o universidades que te exigen las bases conceptuales, las bases teóricas, que son obviamente muy diferentes. Las bases conceptuales es como decir la definición de términos que se pueden presentar en el estudio de nuestra investigación, y las teóricas son esas teorías que van a responder a fundamentar ese trabajo de investigación. Por ejemplo, teorías de aprendizaje significativo, en las bases conceptuales es definir qué es aprendizaje significativo, entre otras cosas. Esa es la marcada diferencia entre ellos dos. ¿Y qué es lo que hace falta que ustedes no me han dado respuesta allí? Tenemos entonces, en el sistema teórico, referente teórico, obviamente ahí no está todo desglosado. Hay universidades, y también va a depender mucho del gusto del investigador, que desglosa en ese índice todo lo desarrollado en ese punto número 2, que hace 2.1, 2.2, después ya 3, 3.1, 3.2, es decir, toda la teoría que se abordó en ese capítulo lo desglosa. Hace mucho más extenso el índice, pero en otro caso no se desglosa y se puede colocar así, que también es permitido. Y luego vamos al sistema de variables, que es, ahí es la definición conceptual y operacional de nuestras variables. Una definición conceptual es la definición que propiamente dicha por un autor, el autor que nosotros también adoptemos o con el autor que nosotros nos casemos en esa investigación para poder definir una variable. Entonces, si yo defino el autor A en la definición conceptual, es el autor que yo debo referirme para la construcción de mi cuadro operacional de variable, que más adelante lo vamos a ver. Y la definición operacional responde mucho a la forma en cómo se va a medir o cómo se va a operacionalizar esa variable, que depende entonces de las dimensiones y de los indicadores. ¿Qué hace falta allí? Las bases legales, que no están, y por tanto la operacionalización. Y el capítulo 3, bueno, ya sabemos que todo el entramado, la ruta metodológica, lo que nos va a guiar a nosotros, qué verbo utilizar en esos objetivos, nos va a orientar también al tipo de discurso que vamos a utilizar, la estructura que voy a desarrollar. ¿Alguien más ve que me congelé o es solamente Consuelo? Pregunto. Ok, gracias. Ok, listo pues. Creo que es el internet. Creo que es porque se prestó la clave a vecinos y creo que lo estaban difundiendo mucho más. Voy a tener que cambiarla. Bueno, entonces fíjense que acá, en esta investigación, tenemos el enfoque epistemológico, el paradigma de investigación, el tipo de investigación, el diseño de investigación, la población muestra, y en algunas investigaciones, dentro del mismo desarrollo de la muestra, se establece el tipo de muestreo. Pero hay otras investigaciones que en el mismo se sesiona y se coloca 5.1, muestra y tipo de muestreo. Entendiendo que la población responde a ese universo, si es la institución, sería todo el personal de la institución, y la muestra sería aquellos que responden con características específicas para ser seleccionados como la muestra. Que tenemos muestras probabilísticas, muestras aleatorias, entre otros tipos de muestras, y que todo va a depender mucho de la necesidad que a bien tengamos nosotros como investigadores. En esta estructura no entra la hipótesis y la variable. Ok, Juan, cuando la comenté, le hice referencia a que esta estructura de la universidad de la que fue seleccionada para yo poderla mostrar con ustedes, no se considera dentro de la misma estructura, sino que se va a los objetivos. Y acabo de mencionar, quizás como me congelé, no me escuchó, que ahí se está hablando sistema de variables, y que les acoté de que hacía falta el cuadro operacional de la variable. Entonces, ahí sí se considera lo de las variables, pero no se considera la hipótesis. Es más, muchas de las universidades en las que he podido revisar investigaciones, no se está obligando a que tenga la hipótesis. Simplemente se parte de la formulación de ese problema, que son las diferentes interrogantes que dan lugar a la formulación de esos objetivos de investigación. Y por último, el capítulo 4, que es donde se hace ese proceso de análisis propio de las estadísticas, de resultados que emergieron de ese instrumento de investigación que se aplicó. Que en su mayoría este tipo de investigaciones son los cuestionarios. En todas las que leemos vemos cuestionarios, que mucho tiempo atrás,
porque sí tuve la oportunidad de haber leído algunas investigaciones. El instrumento que se utilizaba era el cuestionario, pero se utilizaba con una escala cerrada de solamente sí o no. Pero también de hace mucho tiempo para acá ya se cambió a no utilizar ese tipo de escalas, sino escalas Likert, donde las respuestas deben ser, y dicha también por los autores, no es algo que yo lo digo porque así debe ser, sino que es propio de los autores y tiene una explicación del por qué, es que esas respuestas o esas alternativas de respuestas deben ser impares. Por el hecho de que si hay dos autores, que es como decir, para desempatar esas respuestas que nos están suministrando a quienes nosotros estamos encuestando. Entonces, se utiliza el mayormente siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Es el que más se ve en las que he podido evidenciar como alternativa de solución en esos instrumentos. ¿Por qué para hasta el capítulo 4? Bueno, esto llega hasta un trabajo de investigación en el nivel de pregrado y en el nivel de especialización. Pero si nos vamos al nivel de maestría y al nivel del doctorado, tendríamos que anexar el capítulo 5, que el capítulo 5, en este caso, en la maestría es la propuesta que emerge o nace de los resultados que pudimos haber obtenido, y el doctorado es la teoría que fundamenta esa propuesta. Si nos ponemos a hilar los trabajos de investigación, como bien lo tiene de manera teórica, bien estructurado, al menos así lo considero, los PNF, quienes no son de Venezuela, son los programas nacionales de formación que creó el gobierno actual como una estrategia de darle secuencia al estudio. ¿A qué me refiero? Fíjense en esta parte. Los PNF tienen varias salidas académicas o títulos académicos. Una carrera universitaria larga, no sé si en otros países es igual, dura 4 o 5 años y se gradúan como licenciados, ingenieros, abogados, administradores, entre otras. Pero existen las carreras cortas, que son los que obtienen un título de TCU universitario. Entonces, el PNF en esas universidades que lo tienen, el estudiante decide si quiere obtener el título grado de TCU o se va de manera directa a la licenciatura. Obviamente siempre quieren tener el TCU porque una de las finalidades de poder tener una salida temprana es que ellos puedan tener la oportunidad de accesar o de ingresar al campo laboral y luego tener una oportunidad continua, correcto, una oportunidad continua para poder seguir sus estudios a licenciado, ingeniero, entre otros. Y la investigación del TCU se lleva a la licenciatura, pero con un mayor grado de profundidad. La de licenciatura se lleva a la especialización, esta se lleva a la maestría y luego se lleva al doctorado. Sí, hay otros países que tienen carreras largas en menos tiempo. Aquí en Venezuela, no sé en otros países, igualmente lo digo, existe lo que llamamos el verano, que es en el mes de agosto de las vacaciones, que se hacen estudios de una o dos materias o unidades curriculares para avanzar o adelantar del estudio. Entonces, por esa parte, como yo no estaba viajando, no tenía cómo salir, yo preferí entonces aprovechar mi tiempo en vez de estar en mi casa sin hacer nada, hice todos los veranos que correspondían y en 3 años y medio ya yo había egresado como licenciado en educación. Intensivos, antes también veranos, exacto, correcto. Entonces, esa es vamos a decir, la diferencia que hay entre la estructura cuantitativa de la maestría y del doctorado, que se le anexa o se agrega un capítulo más. Y este es un ejemplo también de una estructura cualitativa fenomenológica hasta el grado de especialización. Fíjense que esto, ustedes van a decir, profe, pero es que es muy diferente. Claro, porque esta es una de las particularidades que podemos tener nosotros en las investigaciones cualitativas. Algunos pueden llamar momento, otros pueden llamar, no sé, vamos a decirle entramado. Va a depender mucho porque es que la investigación cualitativa nace como contraposición de la cuantitativa y para poder diferenciarse de ella, transforma la terminología que se utiliza entre una estructura y la otra. Y también porque va a describir de una manera analítica comprensiva realidades, mientras que allá se busca con precisión obtener un resultado.
Fíjate que si la universidad y tú lo consideras y no te ponen pero, porque a veces el tutor, el jurado, el comité también se enamoran de ciertas cosas y bueno, tiene que llamarse como ellos lo establecen. Aunque hay universidades que ya tienen, vamos a decir, los manuales que están adscritos a los centros de investigación y esos manuales te dicen las diferentes estructuras y nombres que deben tener cada enfoque de investigación. Entonces, nos amoldamos a eso. Profesor, ¿sería posible que nos facilitara su correo para hacerle una consulta? Vamos a escribírselo de una vez. Bien, entonces acá se le dijo momento, aproximación a la realidad. Hay mucha gente que dice descripción del fenómeno, hay mucha gente que dice también acercándose a la realidad del contexto, o sea, una diversidad de nombres que nosotros podemos utilizar y que se nos permiten, porque la investigación cualitativa tiene una característica flexible, a tu orden siempre, flexible, que nosotros podemos adecuar este, las estructuras. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hay un elemento que con el autor yo estoy adoptando para desarrollar ese diseño o esa, vamos a decir, ese método de investigación, hay algo que yo considero muy importante, lo puedo agregar a esa estructura, mientras que la cualitativa, por ser una estructura tan rígida, debe respetarse tal cual como siempre nos las están mostrando. Cuando hago una investigación cualitativa, la conclusión, ¿a qué tiene que responder? En este caso no se llama conclusión, sino que se llama a reflexiones finales. Y esas reflexiones finales también deben responder a esos propósitos de investigación que tú tienes que responden, que depende mucho también de los resultados que pudiste haber obtenido, porque los resultados son los que te van a permitir a ti hacer las reflexiones. Entonces, como son reflexiones y no son conclusiones, deben ser reflexiones que también permitan denotar que los cambios que se deben hacer para que esa situación que pude haber observado no se siga dando. Es decir, pueda permitir promover ciertas situaciones que permitan mejorar esa condición. Entonces, fíjense que aquí tenemos aproximación a la realidad, inferencia de fenómenos, interrogantes del estudio, propósito de la investigación, acciones específicas que vienen siendo o están representando de igual manera los propósitos específicos, la relevancia del estudio, que parte de lo que es allá la justificación, y aquí hablamos de la demarcación, que parte de lo que allá hablamos la delimitación. Entonces, en el momento 2 tenemos la fundamentación teórica, los estudios previos, que si bien es cierto, hay un elemento diferencial entre esta parte, entre la cuantitativa y la cualitativa, porque aquí hablamos de estudios previos, lo que es el estado del arte. Y el estado del arte podemos consultar libros, artículos, ensayos, tesis, ¿verdad? Pero no vamos a plasmarlo tal cual como plasmamos los antecedentes en la cuantitativa, donde debemos iniciar con el autor, el título de la investigación, dónde hizo la investigación, cuál fue el objetivo de la investigación, los teóricos que están en la investigación, la metodología de esa investigación, las conclusiones y los resultados, sino que aquí se hace un estudio evolutivo, transitivo, de cuáles han sido los avances, los cambios que se vienen dando en las diferentes investigaciones o diferentes documentos y exponer también entonces qué hace falta abordar desde el punto de vista de la teoría y de un método diferente esa investigación para seguir avanzando y mejorando esa realidad. Esa es una diferencia que se ve muy marcada entre lo que es el antecedente y el estado del arte en las investigaciones cualitativas. Los referentes teóricos responden también allá a las bases teóricas, desde el punto de vista de las teorías que podemos utilizar, que fundamentan el estudio, y el desarrollo de la conceptualización de las categorías, lo que es allá variables de estudio. Y la matriz operativa categorial, que también podemos quitarle operativa y decimos matriz categorial o matriz de categorías, indistintamente el nombre que le den, y apunta a un elemento diferencial también, que más adelante tengo un ejemplo de las dos tablas o los dos cuadros, para que lo podamos primero escuchar y luego poder observar. El momento 3 también responde mucho a lo que tenía ya, pero con la misma palabra, enfoque, paradigma. Y hay una diferencia acá, que allá hablamos, después del paradigma, hablamos del tipo y del diseño de investigación. Y aquí hablamos del método de investigación, y la mayoría de investigaciones cualitativas hablan de método porque así lo refieren los autores, y para también marcar la diferencia entre este enfoque con el otro enfoque.
informantes claves del estudio, que refiere ya a la población y a la muestra, o podemos llamar actores sociales también, o participantes de la investigación, bueno, el nombre que nosotros bien le queramos dar. Y tiene una característica también que la elección de allá, aquí hay que tener algunos criterios muy específicos de quienes van a conformar o van a ser parte de los actores sociales para quien se le va a aplicar el instrumento de entrevista, de guión de entrevista, perdón, o lo que va a permitir también trabajar las técnicas del grupo focal o de la entrevista o de la observación participativa. ¿Por qué? Porque son esos agentes que tienen experiencia y vivencia propia de ese fenómeno en ese contexto. Eso es un elemento fundamental en este tipo de investigación. Las técnicas e instrumentos para la recolección de información y técnicas de análisis de la información. Hay un elemento también que anteriormente yo veía, pero hoy en día no se exige mucho. No sé si en otro estado de Venezuela o en otro país, sí sigue siendo un elemento obligatorio. Ya te doy respuesta, Gurley. Que en esta parte 9, los procedimientos de la investigación. Hay unas que no lo tienen y hay otras que sí lo tienen, pero las universidades no ponen ninguna objeción si lo tenemos o no lo tenemos allí. Entonces, Glusley dice, profe, pero entonces ambas investigaciones, cuantitativa y cualitativa, poseen vinculación. Por eso es que surge el método mixto, el enfoque mixto con el método, con el paradigma de la complementariedad, porque una le da información a la otra y la otra interviene en esa información. Entonces, una parte, por eso se llama complementario. Y de ahí es donde nace y surge el enfoque mixto. Ok, a lo mejor no lo visualizan muy bien, pero cuando ya se les envíen y tengan acceso a esa información, lo van a ver. Esta estructura fue lo que utilicé yo como diseño para mi trabajo de investigación doctoral. En las investigaciones cualitativas nos dan a nosotros lugar a diseñar una estructura visual, esquemática, organizacional de la ruta metodológica o del diseño de investigación que a bien nosotros estamos adoptando. Pero esta estructura también tiene algunas adecuaciones que partieron de mis intereses y mis necesidades propios de mi investigación cuando ya conozco la realidad del fenómeno que estoy estudiando. Entonces, fíjense, la parte del momento 1 lo llamé descripción social de la realidad. Que aborde allí situación directa al fenómeno de estudio, interrogantes y propósitos, que son elementos fundamentales que no deben olvidarse ni en una ni en la otra, y razones que justifican la investigación y demarcan la misma. Luego voy a la estructura 2, que son los fundamentos nociológicos, fue el nombre que yo le di por el hecho de lo que se aborda allí, el estado del arte y los aportes teóricos. La parte 3 le hablé de fundamentos metodológicos, otros hablan de entramado metodológico, ruta metodológica, aspectos epistemológicos, bueno, todo nombre que responde mucho a lo que se va a abordar en cada uno de esos capítulos, de esas fases o de esos momentos. De manera sistematizada, se describieron allí las orientaciones epistemológicas, el método y diseño de la investigación, que es el diseño, el esquema visual que estamos observando, orientado al método de la fenomenología, y se plasmaron los informantes clave. Además de considerar técnicas e instrumentos, análisis, entre otros criterios. Luego, todo lo anterior va a depender de establecer la estructura o metodología o construcción de lo que es el momento 4 orientado a la interpretación de la información, mientras que en la otra le damos análisis de los resultados, análisis de datos, pero va a responder siempre a lo mismo, pero con una naturaleza diferente. Allá lo analizamos desde el punto de vista de la estadística, con precisión y medición, y aquí analizamos desde esos significados, de esas experiencias, desde esos relatos o esas narraciones que nos dan a nosotros quienes sirvieron de informantes claves o de actores sociales en nuestra investigación. Y de esos resultados van a permitir a la respuesta que me preguntó ahorita, disculpe, se me fue. Consuelo, es la generación de la teoría. Y esa generación de la teoría es parte de la solución ante lo que anteriormente pudimos observar, investigar, conocer, indagar y explorar. Ese capítulo 5 es las soluciones que nosotros le estamos brindando a ese problema que venimos estudiando.
y por lo tanto son aportes a la ciencia y a la sociedad y hasta la tecnología para poder avanzar. Elemento fundamental y básico que nosotros tenemos acá es que en una investigación cuantitativa hablamos de variable, dimensión e indicadores. Y todo ello va a permitir armar o edificar nuestra fundamentación teórica. Así pasa con el otro enfoque de investigación, pero en vez de hablar de variable, dimensión e indicadores, hablamos de categorías, subcategorías y unidades de análisis. Y todo va a contribuir, va a apoyar, va a aportar a la construcción de la fundamentación teórica. ¿A qué me refiero? La variable es aprendizaje significativo. La dimensión son las características del aprendizaje significativo. Los indicadores son las diferentes características de ese aprendizaje significativo. Entonces, en mi constructo teórico, en mi marco teórico, en mis bases teóricas, debo trabajar única y exclusivamente con toda la teoría que responde a mi variable, a mi dimensión y a mis indicadores. Ejemplo, si ya yo hablé de características, que es la dimensión de aprendizaje significativo, no puedo abordar o no debo abordar entonces tipos de aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque ahorita voy a dar un ejemplo. Esa dimensión deviene del objetivo, ese objetivo deviene de la interrogante y ese interrogante deviene del problema. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero? La investigación es un sistema, es una conexión directa desde que inicia, es decir, desde la portada hasta la última parte de la bibliografía. Entonces, por todo eso, esto es más o menos una relación que existe entre cómo podemos dar, qué nombre le podemos dar a los capítulos, a los problemas, a las situaciones, atendiendo al enfoque. Aquí hablamos de problemas, en el cualitativo podemos hablar de situación, interrogantes para las dos, o formulación del problema, objetivos, y en esta hablamos de propósito, en la cualitativa, la construcción de la teoría va a ser parte de los dos, redacción de ítem o interrogantes, ítem para el cuantitativo, interrogantes para el cualitativo, los resultados indistintamente del foco de análisis que se haga desde el punto de vista de la comprensión de los significados propios de experiencia o de la precisión de números y conclusiones y reflexiones finales. Este es el ejemplo en donde yo les estoy hablando. Esta estructura, la primera, a pesar de que es la que mayormente se usa, hay universidades o tutores que le dicen que donde está la variable debe anexarse una columna nueva donde ahí mismo se plasme la definición conceptual de cada variable del estudio de investigación. Pero si bien es cierto, si ya lo tenemos dentro del capítulo 2, donde hablamos de la definición conceptual o teórica de esa variable, desde mi perspectiva muy personal, opino que eso es darle mayor espacio al cuadro de variable. Entonces, considero que si se lo quitamos, no va a generar ningún cambio, no va a interferir en nada porque ya está allá. Entonces, ¿quién es el tutor? ¿Quién es el jurado? Debe leer todo el cuerpo de la investigación y relacionar uno con la otra. Entonces, mayormente esta es la tabla que se usa. El orden, objetivo general en la parte superior, luego vienen los objetivos específicos. Los objetivos específicos va a depender mucho, la cantidad de ellos va a depender mucho de las variables que a bien tengamos y del nivel de educación. En los documentos que plantean las diferentes universidades en Venezuela, en el nivel de especialización, ¿verdad? Con un objetivo general y 3 específicos, ya se considera suficiente para un estudio de pregrado hasta especialización. En el estudio de maestría se consideran entonces un total de 5, 4 específicos y un general. Y en el doctorado pueden ser 5 o hasta 6. ¿Ok? Bueno, hay universidades que te pueden llegar hasta 8. Yo tengo una colega que como tutora orientó a su tesista a hacer 8, bueno, creo que eran 8 o 10 objetivos. Mientras más objetivos tengamos, mayor nivel de complejidad y profundidad va a requerir la investigación, por lo tanto, un instrumento más amplio y los resultados más amplios. Entonces, pero naturalmente, 3 especialización, 4 con el general, 5 la maestría y el doctorado 5 o 6. Pero lleva ese orden. Entonces, ¿cómo hacemos
para la formulación de los objetivos si tenemos dos variables y estamos en especialización. Obvio, ojo, no es una camisa de fuerza. Si yo quiero tener 4, hago 4. Pero si hay alguien que se ajusta mucho a las normas porque quiere dejar el cuarto para la maestría y otros aspectos de investigación, bueno, se le respeta. Pero si quiere hacer 4, lo hace. Entonces, ¿cuántos objetivos voy a tener? Vamos a hacer que son 3. Tengo dos variables. Ajá, ¿cómo hago si son 3? ¿A quién le doy 2 y a quién le doy 1? Podríamos relacionar de variable independiente o dependiente o la variable que mayor problema está presentando. ¿Y cómo sé yo eso? El planteamiento del problema me está detallando a mí, me está esclareciendo a mí cuál es la variable que mayores incidencias, cuáles mayores problemas o dificultades está presentando. Entonces, a esa es la que le voy a dar sus dos objetivos y a la otra le dejo uno. Ah, bueno, a veces no queremos que termine. Y la variable, ya sabemos que la dimensión emerge de la variable, los indicadores de la dimensión y el ítem de los diferentes indicadores. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y me van a responder, aunque más adelante está un ejemplo por allí, pero ¿dónde ustedes como profesores de investigación, para que el estudiante identifique y conozca su variable de estudio, le dicen que le identifique en qué parte de la investigación? Los leo. ¿Dónde se identifica o se encuentra, se ubica o se sitúa la variable de estudio? Correcto, Hazy. Entonces, si yo estoy hablando, también en el objetivo general, pero siempre utilizamos la parte del título porque de ahí se desprende todo lo demás que viene. Formulación del problema, que es la parte que da respuesta al objetivo general. Entonces lo tenemos en el título, en el objetivo general y la formulación del problema. Muy bien. Entonces, si yo estoy hablando de aprendizaje significativo o estrategias de aprendizaje significativo para el desarrollo de operaciones matemáticas, ¿cuáles serían las variables? Escuchen, estrategias de aprendizaje significativo para el desarrollo de operaciones básicas matemáticas. ¿Cuáles serían las variables de estudio? Estrategias de aprendizaje significativo para el desarrollo de operaciones básicas matemáticas. ¿Cuáles serían? Entonces, si del título emergen las variables, ¿qué? La dimensión emerge de la variable. ¿Y cuál otra? Solamente creen que es una sola. Estrategia de aprendizaje, correcto, significativo y operaciones básicas, completo, exacto. Porque esta es una estrategia compuesta, perdón, una variable compuesta que también existe. Entonces sería estrategia de aprendizaje significativo y operaciones básicas matemáticas. Entonces ya sabemos de dónde deviene esa variable, dónde la vamos a encontrar o lo vamos a ubicar en nuestra investigación. Como ya sabemos de dónde emerge esa variable, ahora vamos a conocer de dónde devienen esas dimensiones. Las dimensiones vienen de la variable, pero ¿cómo saber qué dimensiones voy a trabajar en mi investigación? Para conocer la dimensión hay que hacer una deconstrucción teórica de la variable. Ese nombre se lo di yo, a lo mejor existe por ahí, pero no lo he escuchado en otro profesor de esa manera. ¿Qué es una deconstrucción teórica de la variable? Es conocer los aspectos teóricos que están inmersos dentro de ella. Por ejemplo, si hablo de estrategias de aprendizaje, en estrategias de aprendizaje, para yo saber cuáles son las dimensiones y poder hacer una deconstrucción teórica bastante buena, hay que hacer una revisión documental y bibliográfica para saber entonces cómo se componen las estrategias de aprendizaje, tipos de estrategias, elementos de estrategia, fases de estrategia, como por ejemplo. Entonces, las fases de estrategia y los tipos de estrategia o los elementos de estrategia es lo que es o refiere nuestra dimensión. Si hay alguna duda, alguna inquietud, por favor me lo hacen saber en el chat, yo detengo y reformulo. Entonces, la variable emerge de nuestro título o nuestro objetivo general o nuestra formulación del problema y la dimensión emerge de esa deconstrucción teórica de la variable. Una deconstrucción teórica, así como lo denomino,
de esa variable es conocer qué aspectos teóricos, qué elementos teóricos componen o conforman esa variable. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros conocer qué, la documentación o la revisión de tesis, de libros, ensayos, artículos, para poder entonces saber las dimensiones que están dentro de esa variable. Y los indicadores también devienen de la deconstrucción teórica de la dimensión. Por ejemplo, si la dimensión es tipos de estrategias de aprendizaje, los diferentes tipos de estrategias de aprendizaje son esos indicadores. Si los tipos de estrategias de aprendizaje son, vamos a decirlo así, operativas, metodológicas, prácticas, por ejemplo, eso es lo que es o se llama indicadores. Y así lo mismo se refiere para la tabla de abajo, pero con terminologías diferentes, categoría en vez de variables, subcategoría en vez de dimensión, unidades de análisis en vez de indicadores, ¿ok? Entonces, esta matriz categorial es solamente un ejemplo referencial. Aquí no es una camisa de fuerza. Y esto va a depender mucho de qué elementos le podemos anexar del nivel educativo en el que nosotros estemos. Por ejemplo, en mi trabajo doctoral yo le coloqué antes de los propósitos descripción contextual del fenómeno. Es decir, yo ahí detallaba, aclaraba o caracterizaba cuáles eran las situaciones que pudiera haber yo observado y en concordancia, ¿verdad? De la descripción que hicieron esos actores en esa parte y que por lo tanto ese fenómeno que allí se está observando permitió construir o formular estos propósitos, categorías, Entonces, aquí en la cualitativa no es una camisa de fuerza, mientras que arriba es una camisa de fuerza. Es más, hay investigaciones y a mí me pasó que la matriz categorial yo la hice como parte de orientarme a mí en construir mi investigación, pero la universidad no me la exigió colocarla como la hacen en la otra investigación al final del momento 2. Mientras que la otra, esta, que es para la cuantitativa, es obligado. Es un requisito sine qua non que debe aparecer al final del capítulo número 2. Ahora yo me voy a detener acá y voy a preguntar algo para leerlos. Cuando ya ustedes van directo a la investigación, hay que construir el planteamiento del problema o hay que describir el fenómeno, ¿qué es lo primero que ustedes le solicitan al estudiante cuando ya van a entrar de manera directa a desarrollar la investigación? ¿Qué es lo primero que le solicitan que construya? A ver, les leo. ¿Qué es lo primero que le piden que construya, que elabore? Los indicadores vienen de tu dimensión. Yo expliqué ahorita que si la dimensión son tipos de estrategias de aprendizaje, los diferentes tipos de estrategias de aprendizaje son tus indicadores. El ejemplo que diera, que los tipos de estrategias, por ejemplo, son las operativas, las metodológicas y las prácticas. Entonces, esos tres aspectos que acabo de mencionar son tus indicadores. ¿Ok? Le piden primero el objetivo. La pregunta es que cuando ustedes ya van de manera directa a orientar a los estudiantes a que construyan su proyecto, su trabajo de investigación, ¿qué es lo primero que le piden? No, lo primero que le piden cuando ya van a entrar a construir su trabajo de investigación. Lo primerito que ustedes le dicen, tráigame esto. ¿Qué es lo primerito que le dicen? Y si nunca en su vida, a lo mejor usted va a decir, sí, sí, yo lo he hecho, porque a lo mejor se les olvida, se les pasa por allí. En algún momento, alguno de ustedes, en vez de pedir todo lo que está escribiendo acá, le ha pedido primero que elabore su operacionalización de la variable en vez de todo lo que están diciendo. Alguien por allí en algún momento se acordará, sí, sí, en algún momento lo hice, ha pedido primero el cuadro operacional en vez de la pregunta, en vez del problema, en vez de la justificación. Nunca lo han pedido. No. ¿Por qué les digo esto? Así lo aprendí, así me lo enseñaron, claro, después que egresé de la universidad. Gracias al contexto donde estoy trabajando, por la relación que tengo, fue que es algo que escuché, lo adopté, lo aprendí y lo estoy aplicando porque me da mejor resultado. Entonces,
Si ustedes le dicen primero que haga el cuadro operacional de la variable, ya el muchacho va a tener muy bien estructurado los elementos que va a considerar tanto en el problema como para la pregunta, como para los objetivos y para el momento 2. ¿A qué me refiero con esto? De que cuando, obviamente, el muchacho ahora es como si lo hacemos de manera digital, es que el estudiante, como ya conoce sus variables, ¿ok? Si ya conoce sus variables, ahora le digo que me elabore carpetas digitales donde vaya introduciendo artículos, tesis, libros, ensayos que tengan que ver con esa variable de estudio o con esa categoría de estudio. Una vez que la tenga, entonces ahora debe ir al contexto a conocer la realidad, a observar qué es lo que está pasando allí. Cuando conozca, bueno, a lo mejor está viendo que el docente no está aplicando de manera correcta las estrategias o no permite dinamizar las clases. Bueno, atendiendo a eso, entonces ahora va a ver qué teoría existe sobre ese problema que existe. Porque a veces, si no lo hacemos así, ¿qué pasa cuando elaboramos nuestro propósito o nuestro objetivo de investigación? Decimos, analizar los tipos de estrategias. Ah, pero es que en esa institución donde yo seleccioné para hacer mi investigación, ahí no hay problemas con las estrategias. Ahí el problema es como, por ejemplo, con la metodología para aplicar las estrategias. Entonces, esa teoría no tiene, vamos a decir así, relevancia en esa investigación y por lo tanto no va a dar lugar a hacer esa investigación, no va a ser pertinente, pues. Entonces, por eso es que hay que conocer muy bien toda la deconstrucción teórica de variables, dimensiones e indicadores para a partir de allí elaborar todo lo demás. ¿A qué me refiero también a que elaboremos de manera directa o primero, inicial, el cuadro operacional? Porque va a centrar muy bien al estudiante a los elementos que va a describir en ese problema. Ejemplo, muchas veces se empieza a plantear un problema de manera general, donde se exponen diferentes situaciones o circunstancias que se vienen presentando, pero cuando vamos a formular nuestras interrogantes o vamos a diseñar nuestros objetivos, muchas veces vemos que una de las preguntas o de la formulación de la pregunta no responde a los problemas que planteamos en el problema. Me explico. Bien, lo que pasa es que había un ruido por allí que estaba perturbando mucho. No sé si ustedes lo escucharon, pero bueno, a mí sí. Entonces, esto es muy importante para eso, porque debe haber un hilo conductor entre el problema, la formulación de la pregunta, las interrogantes o sistematización de las preguntas, que hay universidades que así lo llaman, y los objetivos. Entonces, para evitar que el problema vaya por un lado, las preguntas por otro, es importante centrar al estudiante con solicitarle de manera inicial ese cuadro operacional de la variable. Y más adelante les voy a decir una estrategia que a bien cree que me ha dado buenos resultados para ubicar muy bien al estudiante sobre la elaboración del cuadro operacional de la variable o lo que es el cuadro de matriz. Esto que está acá son las herramientas que nosotros utilizamos para analizar datos cualitativos como datos cuantitativos. Una consulta. Para una investigación nivel doctoral, ¿a qué tienen que responder? Sine qua non, el fin último de una investigación doctoral es la generación de una teoría. Esa generación de una teoría debe tener fundamentos filosóficos. Como mostramos, un estudio doctoral tiene que tener o la teoría debe estar orientada a fundamentos filosóficos, epistemológicos, quizás ontológicos, praxeológicos, axiológicos. Va a depender mucho de tu trabajo de investigación. Te voy a dar respuesta desde mi perspectiva. Como yo estaba trabajando con la filosofía de la educación universitaria en la formación de formadores, ¿ok? Mi teoría estuvo muy orientada a esos postulados que bien ya conocimos, pero que esos postulados partieron de fundamentos filosóficos, teóricos, epistemológicos y axiológicos, porque es un trabajo doctoral. Mientras que la investigación de maestría, tú puedes generar unos postulados, tú puedes generar unos lineamientos o puedes generar algunas estrategias, pero no es un fundamento tan amplio, tan profundo.
Muchas de las veces se justifica, si es en el área de educación, lo podemos justificar en el nivel de maestría desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista legal, pues, si utilizamos algunas normativas para esa formación que vamos a hacer. Pero la parte doctoral debe responder a esa nueva teoría, ese aporte científico, ¿verdad? Partiendo de esos fundamentos que le dan ese rigor de doctorado a esa investigación. Entonces, el SPS es anteriormente, yo creo que ustedes saben, se utilizaba porque esto no existía, vamos a decir, estos software automatizados no existían, y se usaba la parte de la construcción de gráficos y números entre frecuencias absolutas y relativas, vamos a decir, la base de datos de Excel, que nos teníamos que ir a pies. Pero hoy en día, las herramientas estas, en el caso de las cuantitativas, es el SPSS, ¿ok? Que nos permite a nosotros poder, de una manera automatizada, a través de nosotros insertamos esos datos que están establecidos en la respuesta de nuestros estudiantes, partiendo de que de las alternativas. Por ejemplo, el ítem 1 tuvo respuestas en todo lo que se coloca en las 30 encuestados, tuvo el 1, el 3, el 4, el 5, dependiendo de la alternativa. Todo eso se introduce en el SPS y nosotros a través de las herramientas que nos permiten para crear los gráficos, si queremos gráficos de tortas, de barras o de histogramas, esto es lo que nos va a generar a nosotros el SPS y solamente nos queda a nosotros hacer la discusión de esos resultados desde el punto de vista descriptivo, seguir los valores porcentuales que nos arrojan la respuesta de esos. Y el de abajo es el Atlas Team, que fíjense que en vez de darnos números, nos dan vamos a decir, hay unos que lo llaman marcadores, categorías y codificaciones, que son una de las técnicas de análisis en las investigaciones cualitativas, porque, por ejemplo, yo estudiando oncología, sí se pasa por lo científico, entre otros. Bueno, con oncología, ¿a qué te refieres con que se pasa por lo científico, entre otros? Me refiero a que si estás estudiando oncología, una tesis doctoral tiene que tener todos los fundamentos que acabo de colocar. Si es la oncología, puede tener un elemento filosófico y quizás axiológico, creo que es un elemento fundamental que debe estar allí, porque tiene que ver mucho la ética del trabajo, la ética del servicio, entre otras cosas. Entonces, en la herramienta Atlas T nos permite a nosotros, pues ahí no se ve, pero sí nos permite a nosotros crear códigos que representan la nomenclatura de esas palabras clave que emergen de las discusiones y de respuestas propias de los entrevistados. Y al final nos genera una nube de palabras, que fue lo que nosotros hicimos al inicio. La nube de palabras nos permite a nosotros dar un proceso también de interpretación de cuáles son las perspectivas, las concepciones o las cosmovisiones que representan a esos actores en cuanto al fenómeno de estudio. Lo filosófico podía, bueno, fundamentarlo, porque fíjate que tiene que ver mucho con la construcción del conocimiento, con el descubrimiento de ciertas, vamos a decir, estructuras, en el caso de ustedes, ciertas medidas de cuidado, de tratamiento, entre otras cosas, y la filosofía nos ayuda a explicar mucho ese nuevo descubrimiento. Entonces, como ya les comenté, la herramienta SPSS es la que se utiliza para datos descriptivos o estadísticas descriptivas propias de las investigaciones cuantitativas. Y el ATRAS-T es propio para las investigaciones cualitativas de los paradigmas interpretativos, porque las investigaciones sociocríticas, es decir, la investigación acción participativa, no utiliza ninguno de los dos, porque allá se utilizan descripciones o sistematización de experiencias a partir de las evidencias fotográficas, de la aplicación, de las acciones de ese plan de acción. Entonces es muy diferente esa con esta dos. Ahora voy con lo que nos compete a nosotros los docentes. Recién empiezo el primer mes en virtual por Zoom. Bueno, también va a depender de la universidad donde tú estés y la orientación que te hagan tus tutores, pero considero que la parte filosófica y axiológica debe estar inmersa en tu capítulo 5, que va a ser tu generación de esa teoría. Y esa generación de la teoría debe responder mucho a ese aporte que tú vas a dar a la oncología, no sé si es desde el punto de vista del cuidado o del tratamiento. Desde el punto de vista de esas áreas o esas perspectivas donde tú tienes que orientar mucho
lo que vas a proponer o a propiciar o a promover como teoría. Entonces, esta parte es la del docente, donde digo formo o instruyo, perspectiva de la tutoría. ¿Ustedes forman o ustedes instruyen? No sé. Va a depender mucho de la práctica a tu orden, de la práctica que nosotros queramos o adoptemos para facilitar esos conocimientos o no facilitar, sino dificultar el acceso a la información. Entonces, el que forma orienta con argumentos, orienta de manera objetiva y no subjetiva. Muchas veces los tutores son subjetivos y no son objetivos. Entonces, si yo soy el tutor, lo que yo quiero, requiero y deseo que mi tesista avance, no se estanque. Entonces, muchas veces el tutor es partícipe de ese estanque y no permite que fluya y avance el tesista. Entonces, hay que buscar tutores que sean empáticos y tutores que tengan también el conocimiento teórico y metodológico, porque muchas veces es para una y no para la otra, y por tanto que conozca de los enfoques de investigación y de todos los paradigmas. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos pedir su reto académico, porque bueno, la universidad lo está solicitando, y allí podemos ver cuáles son las investigaciones que siempre tiene. Si trabaja con enfoque cuantitativo toda su vida, en su trayectoria, ¿cómo vamos a tomarlo para tutor si vamos a trabajar con enfoque cualitativo? Entonces, eso hay que considerarlo mucho. Así como tenemos criterios para seleccionar la población, la muestra y los informantes clave, hay que tener criterios para seleccionar nuestro tutor. Hay universidades, creo que es por normativa interna, quizás por mantener el poder, porque creo que las estructuras y las normas escritas no lo dicen así. O creo que hay unas que sí, bueno, en fin. Pero eso no debería pasar. Que impone el tutor. Cuando te imponen el tutor, y muchas veces el tutor, bueno, podemos caer en las buenas de que el tutor es muy objetivo, nos facilita material, nos ayuda a continuar, a avanzar, pero muchas veces el tutor no ayuda a eso o no aporta eso. Porque el tutor muchas veces responde al jefe de la línea de investigación en donde mi trabajo se inscribe. Cierta parte es así. Entonces, si tú no estás seleccionando el tutor, no va a haber, puede ser que no haya afinidad, que no haya empatía y eso trunca el desarrollo de la investigación. Entonces, es muy importante eso, entender si soy de los que formo o soy de los que instruyo. Entonces, fíjense que ahí está lo que yo denomino a una investigación con una imagen. ¿Qué creen ustedes que digo con esa imagen cuando refiero la cuantitativa? Es una, ¿qué creen ustedes? ¿Qué palabra me refiero yo allí cuando ven esa imagen que está ahí? La investigación cuantitativa es una que es una, la investigación cuantitativa es una. ¿Una qué? Con esa imagen, ¿qué creen ustedes que representa el significado que le estoy dando yo a ese tipo de investigación? A ese enfoque de investigación. Hay veces que no dicen cómo comenzar y que tenemos que hacer sus tutores, pero no dicen cómo hacer el trabajo. A eso me refiero, Juan Gilberto. Gracias porque lo hayas traído a cotación nuevamente. No es solamente decirte qué vas a hacer, es darte las herramientas para que sepas cómo lo vas a hacer. Porque por eso digo, debe estar la teoría con la práctica junta, casadas, hiladas, conectadas. Es el hacer impulsamente entre la teoría y la práctica, hacer y construir. Entonces, eso es muy importante. Paso a paso, subjetiva, es una descripción numérica de cantidad, el paso a paso, descripción, es una metodología para medir la cantidad, ok. Pero fíjense que nadie respondió a que es una receta, porque eso es una receta que hay que seguir para hacer un pollo al horno. Entonces, así denomino yo las investigaciones cuantitativas, como una receta. Perdón, ¿por qué la denomino así? Porque hay que seguir una estructura. Si no sigo esa estructura, no la van a aprobar, no la va a aprobar el tutor, no la va a aprobar el profesor del seminario, no la va a aprobar el comité y no la va a aprobar el jurado. ¿Ok? Correcto, Carolina. Entonces, eso es muy importante y por eso es que yo digo a veces que no nos genera mucho aporte porque es tan rigurosa a eso. Nos genera aportes desde el punto de vista de que nos alarma y nos enuncia o nos anuncia de que hay un problema latente que hay que atender y abordar de manera urgente. Pero las investigaciones cualitativas, por su característica de qué, ¿a qué me refiero yo? Cualitativa es cuando ven ese juguete que anteriormente usábamos mucho y una puerta allí que no está closed, sino que está open.
¿Qué creen ustedes a qué me refiero yo o cómo la defino la investigación cualitativa? Que es flexible o abierta. A eso me refiero con la puerta así como está. Entonces, podemos nosotros adecuar modelos, estructuras, darle un nombre diferente. Eso es lo que nos va a permitir diferenciar una con la otra. Bien. Ahora, fíjense cuando alguien me preguntó de que por qué no hilaba el método científico y le expliqué de qué manera lo iba hilando. Este es un ejemplo que yo utilicé cuando empecé a trabajar con el seminario de investigación en la especialización de criminalística en una universidad que tuve la oportunidad de trabajar. Entonces, cuando empiezo a dar todo lo que es el método, ya ahí le hablé de qué es el conocimiento, los tipos de conocimiento, lo que era ciencia, lo que es el método científico y los elementos que hay que desarrollar para trabajar el método científico, como era el área de criminalística, donde ellos abordan o hacen acercamiento a la escena del crimen. Una vez que yo les dije que era ciencia, que era conocimiento, que la observación, las preguntas, la hipótesis, la experimentación y todo eso, que son las fases, vamos a decirlo así, de ese método científico, se les pidió que a través de la observación como primer elemento, como así bien lo plantea el método científico, ellos analizaran todos los elementos que se encuentran inmersos dentro de la escena del crimen, por más mínimo que sean, pero que permite llegar a determinar qué fue lo que pasó exactamente en esa escena del crimen, perdón. Entonces ellos tenían primero observar qué elementos hay por allí. Luego tenían que hacerse las preguntas, o sea, ¿por qué está en esa posición? ¿Cómo habrá muerto? ¿De qué fue la herida? Entre otras preguntas que pueden surgir más aún para ellos porque están inmersos en el área, tienen mayor experiencia. Luego se crean las hipótesis, después tenían que experimentar, era todo prácticamente como simulado, pero la intención era que ellos pudieran conocer, identificar y comprender cada una de las fases o las etapas del método científico, aun y cuando ellos son policía científica, porque criminalística es del 6CPC, pero el método científico que ellos llevan es muy diferente al método que responde a los trabajos de investigación científica que no son propios de la policía, porque ellos no llevan esta estructura que nosotros tenemos de capítulo de fase. Ellos tienen otros elementos propios de su investigación. Entonces, esto es una estrategia que les estoy compartiendo para que ustedes también la puedan adecuar o la puedan adoptar a su área. Si hablamos de educación, vamos a buscar una imagen donde se perciba quizás un docente con un rol no adecuado a la clase, donde un docente a lo mejor esté castigando, maltratando al estudiante, un video, cualquier cosa, y que ellos apliquen todo esto a través de lo que estamos observando, que también es una estrategia muy positiva y muy buena para que pueda observar, como le dije, conocer, identificar, describir, analizar y comprender cada una de las fases del método científico. Esto es lo que yo le estaba hablando ahorita. Una investigación nace de la idea. La idea permite hacer el tema. Y el tema y la idea nos llevan a nosotros a la construcción o formulación de ese título de investigación. Porque muchas veces el docente dice de manera directa, en el primer momento, ¿cuál es tu título de investigación? Ya va, primero darle la idea. ¿Qué quieres tú investigar? Es la idea. Ahora, ¿qué temas vas a abordar? Tiene que ver con esas variables, con estas categorías, independientemente del enfoque de investigación. Y luego formulas tu título, para que en el título debe estar. Hay universidades, las normas APA son universales, pero hay universidades que a través de las normas APA también crean sus normas institucionales. Dentro de las normas APA se establecen 13, 17 hasta 23, creo que es la nueva, la última, un máximo de palabras o máximo de extensión de palabras en el título. Pero hay universidades, porque ven, lo vi, quedé loco, como no tiene sí o no, tenían 30 palabras, pero fue aprobado por el comité, el jurado evaluador, y bueno, si lo fueron aprobados, chévere. Sí, pero lo primero es que ellos, a menos desde el punto de vista parto, de que ellos me conozcan qué idea, cuál es la idea que tienen para investigar, pero para que ellos puedan saber si esa idea es pertinente o viable para investigarla, les digo, ahora ustedes quieren investigar eso en qué institución. No, profe, aquella tal, con el nombre tal porque queda cerca de mi casa, ok.
pero no sabemos si en esa institución lo que tú estás planteando como tema, como idea, hay problemas referente a ello. Si no hay, tú tienes que cambiarte de institución. Es más, yo les sugiero, creo que sí se los comenté, que utilicen más de 3 instituciones para abordar el problema. En donde esté, me quedo. Si no, y hay un problema que me genera mayor curiosidad, mayor inquietud, entonces se puede cambiar la idea, pero ahí, sin haber empezado a construir la investigación y abordar un problema totalmente diferente. Entonces, el título de investigación es donde encontramos las variables o las categorías. Las variables o categorías nos dan lugar a las dimensiones o a las subcategorías. Y las dimensiones o subcategorías nos permiten a nosotros entonces identificar los indicadores o las unidades de análisis. Esto es lo que yo le planteé ahorita antes de que el estudiante se le solicite la construcción o la operacionalización de la variable antes de que ustedes le pidan el planteamiento del problema, el objetivo general o los objetivos específicos, porque muchas veces formulan esos objetivos específicos por lo que ellos consideran que debe estar inmerso ahí. Bueno, eso es muy, muy importante. Por ejemplo, más que todo, creo que ponen más inconveniente en las investigaciones donde requiere que nosotros nos convirtamos también en sujeto y objeto de la investigación, es decir, que cumplamos ambos roles. Porque las investigaciones cuantitativas no implica que tú debas estar dentro del contexto. Por ejemplo, si yo le permito a los docentes, perdón, les pregunto a los docentes que estoy haciendo esta investigación y ellos forman o consideran formar parte de esos encuestados o como muestra de mi investigación, con aplicar el instrumento yo puedo hacer mi planteamiento del problema. Claro, no sería tanto lo ético, porque la intención es que el contexto y los sujetos que están dentro del contexto estén prestos y estén dados al desarrollo de investigación para que sea mucho más objetiva en esa parte. Pero sí, hay muchos casos que no permiten que podamos tener acceso para desarrollar cualquier investigación. Entonces, es una sugerencia que le estoy haciendo yo, no es una camisa de fuerza, no es una imposición, porque va a depender mucho también de las competencias que tengan nuestros estudiantes y a bien las que nosotros tengamos. Entonces, es muy importante que antes de pedir todo eso, le pidamos el cuadro operacional o el cuadro categorial, ¿ok? Pero antes de eso, es muy importante, como les dije, hacer la revisión teórica, documental, bibliográfica de lo que existe de teoría de mis variables para yo poder hacer o poder extraer y formular mis dimensiones, mis preguntas, mis objetivos. Entonces, lo primero es identificar mi variable y mi categoría. Luego, buscar mínimo, porque así se nos exige, eso sí creo que es un elemento universal, se nos exige que la variable, la dimensión y los indicadores sean definidos o conceptualizados por mínimo 3 autores. Entonces, esto lo vamos a hacer con cada variable, con cada categoría, con cada dimensión o cada subcategoría o con cada indicador y con cada unidad de análisis. Una vez que tengamos esos 3 autores que definan la variable, entonces ahora vamos a ver si esos 3, porque puede ser que sí, es lo ideal, que el mismo autor que yo estoy utilizando en la variable sean los que utilizo en la dimensión y sean los que utilizo en los indicadores. Pero a veces hay autores que solamente llegaron a definir la variable, pero no llegaron a crear más referentes teóricos de esa variable que nos va a permitir obtener la dimensión. Si hay alguna duda o inquietud, me lo hacen saber, por favor, ¿ok? Entonces, puedo utilizar entonces los mismos 3 autores de definición de variable porque ellos también abordan otros componentes que conforman esa variable para que me dé lugar a mí a la definición de esas dimensiones. Y lo mismo pasa con los indicadores. En los indicadores sí me voy a detener un poco, porque en los indicadores solamente vamos a referirnos a un solo autor. Tenemos 3 dimensiones, es decir, tenemos 3 autores que hablan de los diferentes tipos de estrategias. Pero en los indicadores no podemos colocar los indicadores de los 3 autores. Ahí se va a colocar solamente los indicadores de un autor. El autor con el que yo me caso, el autor con el que yo me identifico, el autor con el que yo adopto o el autor que refiere mucho más los tipos de estrategias atendiendo a la problemática que se presenta en esa institución.
Esos son los criterios que se consideran, o bien puedo exponer que se deben considerar para saber qué autor voy a seleccionar para poder plasmar los indicadores. ¿A qué me refiero? Si son tres autores diferentes, pero que están hablando de la misma dimensión, no quiere decir que son indicadores de por sí separados, no. El problema es que hay autores que son más, vamos a decir, más amplios, otros son más resumidos. Entonces, el autor 1 refiere 7 tipos de estrategias, el autor 2 refiere 5 y el autor 3 refiere 3. Hay autores que dicen, no, voy a seleccionar el tercero porque nada más dice 3. Pero tienes que ver si de lo que él refiere son los problemas que se vienen presentando en tu contexto. Entonces, de eso va a depender mucho también la selección del autor para plasmar mis indicadores. No porque es más corto, porque es más largo, no, sino de esos elementos. O que el estudio acomoda más al estudio, o que el que se acomoda más al estudio. Sí, es lo mismo que estoy diciendo, gracias Juan, pero con otra terminología. Correcto, todo tiene que ver referente al proyecto, todo. No puede ser nada que no tenga que ver con el proyecto. Entonces, una vez que tengamos esto, que yo lo llamo bitácora teórica, recuérdense que la bitácora es una, va a decir, es como una impresora o es algo que nosotros nos chismea prácticamente, quién entró, quién no entró, cuánto tiempo tuvo, es como un aula virtual. Cuando yo asigno una actividad, la actividad tiene un tiempo y a mí esa aula virtual me hace una estadística de quién entró, cuántas veces entró en el día, en la semana, cuánto tiempo tuvo en el día, en la semana. O sea, eso es una bitácora. O sea, la bitácora es registrar una información importante y relevante para el desarrollo de lo que continúa. Entonces, la bitácora teórica, luego que ya tenga eso, ahora sí voy a formular, porque como ya tengo las dimensiones, ahora formulo los objetivos específicos y por lo tanto puedo crear, plasmar los indicadores. Bien, ahora, esto es un ejemplo de una tesis doctoral que tuve la oportunidad de ser jurado y se llama, o se llamó porque creo que ya se defendió, ya no estoy en esa universidad, Estrategia Comunicacional, un enfoque para la promoción de la seguridad ciudadana desde el Servicio de Vigilancia y Patrullaje lacustre. Allí, ¿dónde creen ustedes o cuántas variables o categorías y cuáles son hay ahí en ese título? Claro, es que sí lo vengo dando, pero te lo voy a repetir nuevamente con todo gusto, Juan. Si la dimensión es tipos de estrategias, tenemos entonces que el indicador son los diferentes tipos de estrategias. Ejemplo, si nos vamos a Díaz Barriga, los tipos de estrategias serían la postinstruccional, coinstruccional y preinstruccional. No en ese orden, pero esos serían los indicadores. Hay otros autores que hablan de tipos de estrategias como las que son organizacionales, simuladas, entre otras cosas. Entonces va a depender mucho, como ya tú lo planteaste, de que el autor se acomode, pero va a depender mucho del problema que estamos planteando referente al proyecto. Bueno, podrías abordar tres variables, quizás por el nivel de complejidad y profundidad de un estudio doctoral, pero siempre, en mi caso, yo siempre sugiero que no se complique mucho la vida. Si la universidad no lo tiene como un requisito obligatorio, señores, aborden su trabajo de investigación con dos variables. No se estén enredando tanto la vida. Pero si ustedes quieren trabajar tres, es bien también aceptado y aprobado. El tutor simplemente les tiene que orientar. Pero si ustedes quieren trabajar con tres variables, va a haber un mayor nivel de complejidad y profundidad en la investigación. Pero lo que más se recomienda es que hayan dos variables o dos categorías de estudio. Entonces, ya te entendí, Erika. A lo mejor, pero me sirvió para explicar algo. ¿Cuáles serían esas estrategias que Erika está viendo allí? Vamos a ver. Ella dice que son tres. ¿Cuáles serían? ¿O alguien más? A ver, Erika, ¿cuáles son? Si dices tres, ¿cuáles serían? ¿Cómo las identificar? Ahora me las puedes plantear. ¿Cuáles serían? De por sí, la que más se ve de manera directa es la estrategia comunicacional. Esa es una de las variables. Y otro, aunque pudiese ser por separado, es una compuesta por la forma en cómo se escribe.
seguridad ciudadana desde el servicio de vigilancia y patrullaje. Entonces, esa es una variable compuesta que estamos observando dentro de ese título de investigación. Ok, sí. Entonces, es una compuesta de seguridad ciudadana desde el servicio de vigilancia y patrullaje. Ok, es muy importante. Ahora, ¿qué otro elemento requiero? En el objetivo general o el propósito general que allí se ve, ¿está bien redactado o qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? Si está bien redactado, porque el objetivo general es simplemente traer nuestro título, ¿verdad? O traer nuestro objetivo, quitarle la parte de interrogante y agregarle ese verbo que va a permitir construir, llevarlo, orientarlo hacia un propósito o hacia un objetivo de investigación. Entonces, fíjense que el título es Estrategia comunicacional, un enfoque para la promoción de la seguridad ciudadana desde el servicio de vigilancia y patrullaje. Y con este ejemplo voy a responder, no sé quién fue y no sé en qué clase, me preguntó que si se debe redactar tal cual o se pueden anexar algunas palabras en ese objetivo que no sea tal cual como lo plantea el título, porque hay que darle un sentido coherente a ese propósito cuando se vaya a leer. Entonces, fíjense, el objetivo, el propósito es generar estrategias. Ahí hay un elemento que podemos identificar que hace falta, que no es congruente, porque el título es estrategia comunicacional, mientras que en el propósito no se evidencia esa palabra. Entonces ahí hay una diferencia, una discrepancia entre el título y el objetivo o el propósito general. ¿Ok? Entonces, generar estrategias, hay que anexar, generar estrategias comunicacionales o estrategias de comunicación, ¿verdad? Que coadyuven a la promoción de la seguridad y pare todo de contar. Mientras que en el título no aparece nada de eso de coadyuvar, en el título, en el objetivo o el propósito se le puede anexar, porque ¿qué sería si lo leemos sin eso? Sería generar estrategias, comunicación, un enfoque para... Entonces, cuando lo estamos leyendo, ahí no hay coherencia. Mientras que en el título, por ser una investigación cualitativa, fenomenológica, hay universidades que te permiten colocar los dos puntos, pero hay otras universidades que te dicen que se coloca es un punto. Pero no hay un autor que te diga que es un punto o dos puntos. Entonces, por eso es mucho de las investigaciones cualitativas, si a mí me gusta con los dos puntos, yo lo dejo. Pero si la universidad en su norma tiene que debe ser un punto, bueno, vamos a dar un punto. ¿Ok? Entonces, esto es otra orientación que yo les recomiendo, les facilito para que se pueda construir de manera significativa el cuadro operacional de la variable o la matriz categorial. Hasta aquí cierra mi actividad. Me gustaría, así como siempre, de manera honesta y objetiva, si hay alguna dificultad que han venido observando, háganmela saber. Yo humildemente la voy a aceptar. ¿Y qué pasa cuando no se parece esos dos? El título y el objetivo. Si no se parecen, hay que hacer dos investigaciones diferentes, porque eso es lo que yo siempre digo. Si el objetivo está hablando de estrategias de aprendizaje y el título está hablando es de herramientas tecnológicas, hay que cambiar ese objetivo. Ojo, ¿cambiamos el objetivo o cambiamos el título? Va a depender de qué. Hay que leer primero el foco. ¿Cuál es el foco? El problema. ¿Qué se plantea el problema? A lo mejor en el problema estoy hablando de estrategia, pero no sabemos por qué. El título él habló de estrategia, de herramientas tecnológicas. Entonces hay que leer todo ese fondo del trabajo para poder determinar qué es lo que está correcto. No se aplica la norma que el objetivo general debe responder o debe determinar el qué, cómo, cuándo y dónde. Claro, claro, eso sí, eso siempre tiene que responder. Pero el objetivo general, como bien se dice, se formula a partir de esa pregunta general y por tanto del objetivo. Debe haber coherencia y cohesión entre el nombre y el objetivo. Todo. Entre la portada y la última parte de la referencia bibliográfica. Por eso digo, una investigación yo la denomino como un sistema de investigación. Porque el sistema de investigación debe estar todo hilado, debe estar todo conectado. Porque si falla uno de los componentes, se cae la investigación. Su discernir, mi propia. Gracias, Brigitte. Yo sentí eso, pero por eso es que decía algo y usted no me lo decía, y por eso es que sí, siempre pasa.
Bien, profe, Dios lo bendiga. Igualmente, Consuelo, igualmente. Gracias. Bueno, mientras le voy leyendo gustosamente, porque cada vez que ustedes escriben, yo me acuesto feliz de la vida. Entonces voy a darle la oportunidad a la corporación, si va a tener participación en este momento. No sé si se encuentra Daniel por allí. Correcto, correcto, totalmente. Carlos, así debe ser. ¿Alguien de la corporación está por allí? Si va a bajar a suministrar alguna información al grupo de participantes, le doy entonces el espacio. Bueno, creo que no están por allí. Bueno, de verdad que sí, agradecido con cada encuentro que tenemos acá. No crean que son ustedes son los que están aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo porque esas participaciones que ustedes bien hacen me permite a mí crear nuevas ideas. Es más, muchas de las estrategias que les estoy mostrando a ustedes han surgido en cada una de las sesiones, desde el primer grupo que tuve hasta este proceso que llevo con ustedes. Igualmente, espero que descansen, que sigan disfrutando de este compartir de saberes a través de esa parrilla, donde se une el olor, el gusto, el sabor. Entonces, bueno, así como nosotros disfrutamos en una parrilla, disfrutémoslo en cada espacio de aprendizaje. Entonces, bueno, como no hay nadie por allí de la corporación, vamos entonces a hacer nosotros el cierre, nos despedimos y espero de verdad que mañana continuemos de manera gustosa y emocionada como lo venido haciendo. Agradecido totalmente por la oportunidad que nos brinda la corporación y Dios en este espacio. Marta, gracias. Un buen reto que tengo, buen desafío. Seguir mejorando todavía para traerle más experiencias significativas y de calidad. Chévere. Bueno, la corporación no se presentó. Nos vemos mañana entonces.